Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy es jueves, Día de Literatura Argentina, como me gusta pensar a mí, como espero que ustedes piensen. Hoy nos toca cerrar la unidad uno del programa, la unidad que ocupa el siglo XIX. Y como ustedes habrán visto en el programa que mandé, nuestro programa de literatura argentina está estructurado como una especie de oposición, vamos a decir, que no es tal en realidad. Entre cada periodo vemos, esto creo que también lo expliqué en la primera clase, vemos lo que llamamos la dominante, esto es los escritores que marcaron una época, ya sea por contenido temático o por porque sus obras fueron muy populares o por los recursos que utilizaron, pero que son, podríamos pensar, algo parecido al canon del periodo. Pero también en cada una de estas unidades nosotros vamos a ver lo que llamamos el margen, ¿sí? Estos espacios de enunciación periféricos que ofrecen otra alternativa, ofrecen algo diferente a lo que propone eh, a lo que propone el canon. En el caso del siglo XIX, por supuesto, el canon está dado, la dominante está dada por la escritura política, por un lado, eso eh, se va a mantener como constante, y por otro lado la mirada masculina sobre este asunto. Eh, Me parece acá que justamente el margen que nosotros venimos a traer a colación tiene por objeto presentarnos otro punto de vista. Había otros sujetos de enunciación que también estaban ahí escribiendo, entre ellos las mujeres. Por eso la autora que tomamos hoy, podríamos haber tomado alguna otra del periodo, eso es verdad, Juana Manso, por ejemplo, pero bueno, yo elijo a Juana Manuela Gorriti porque también me ofrece, además de la perspectiva femenina, me ofrece también un margen desde el punto, o sea, hablar desde el margen, desde el punto de vista genérico también, genérico de su obra, ¿no? Genérico desde el punto de vista, me refiero a lo literario. Así que bueno, ofrece muchas cosas Juana Manuela Gorriti, como espero que ustedes hayan visto en el cuento que les dejé para leer, que se llama La novia del muerto. Yo tengo todo el libro. Ustedes habrán visto que el cuento que les mandé es la edición facsimilar del libro original, que se llama Sueños y Realidades. Es un libro, después lo vamos a ver, de 1865. Por eso vieron que la ortografía y demás es todavía muy inestable. Si ven la edición facsimilar de Facundo pasa lo mismo, ¿no? Civilización y barbarie es ahí, originalmente era latina, por ejemplo, en el título. Eh, Ahí escucho unos ruidos, espero que esté todo bien con mis hijos, perdón. A veces también me detengo por eso, porque tengo que estar como con esta especie como de doble atención permanente, ¿no? Entre la clase, pero también tengo que estar prestando atención a que esté todo bien abajo con mis hijos. Bueno, decía, eh, esta mujer, Juana Manuela Gorriti, nos va. Ah, el libro, Sueños y Realidades. Es una edición facsimilar. Si a alguno le interesa, les interesa en general todo el libro, lo tengo también. Tengo la edición facsimilar de todo. Yo extraje este cuento, que era el más corto de los que teníamos. No lo subo porque es muy pesado. ¿Sí? Entonces, para aquellos que tuviesen que descargarlo, les iba a insumir mucha batería. Pero si les interesa. Mucha batería, no, mucha memoria. ¿Cómo estoy hoy? Pero si les interesa, lo puedo subir completo. Bien, voy a decir algunas cosas sobre Juana Manuela Gorriti. Yo en general vieron que trato de no detenerme demasiado en los aspectos biográficos porque para mí no necesariamente influyen en la obra, pero en este caso su obra, su vida, perdón, está tan llena de matices, tan llena de peripecias que nos presenta a sí mismo la necesidad de ser contada. Y por otro lado, porque como sujeto marginal de la enunciación que fue Juana Manuela Gorriti para el siglo XIX, pero también para la historiografía de la literatura nacional, me parece interesante rescatarla como sujeto, ¿sí? Digo, yo no necesito reponer mucho sobre la biografía de Sarmiento porque ya se encargó para eso la historiografía oficial de hacerlo. Pero, pero como un buen sujeto marginal de la enunciación, recuperado recién cuando se acordaron de ponerles nombres a, a las calles de Puerto Madero, digamos, me parece interesante también recuperarlo.
Juana Manuela Gorriti nació en Rosario de la Frontera, en Salta, en 1818 y murió en 1892. Al igual que algunos de los autores del periodo que estuvimos trabajando, me resulta fascinante, que haya vivido de manera activa casi todo el siglo XIX en la Argentina, y por otro lado me resulta interesantísimo que también son escritores nacidos después de la Revolución de Mayo, entonces tienen una perspectiva muy singular también sobre lo nacional. No es cualquier familia en la que nació Juana Manuela Gorriti, el apellido seguramente les sonará de Manuel Gorriti. No es cualquier familia porque su padre, por ejemplo, fue diputado por Salta el 9 de julio de 1816 en la Declaración de la Independencia. Quiero decir, la firma de su padre está en la Declaración de la Independencia de la Nación Argentina. El padre, asimismo, también era muy amigo, era íntimo amigo de Güemes, de Martín Miguel de Güemes, el héroe de ese periodo, de las guerras de liberación. Hablábamos de Manuel Gorriti. Bueno, Manuel Gorriti, que era cura y fue gobernador de Salta, uno de los primeros gobernadores de Salta, era su tío, por otra parte. Y también su familia estuvo siempre íntimamente ligada a la de Güemes. Decíamos, el padre era muy amigo y su tío, el tío de Juana Manuela Gorriti, fue durante muchos años la primera lanza de los gauchos de Güemes, ¿no? O sea, yo no entiendo nada de grados militares, ¿no? Pero el grado militar más importante dentro de esa milicia que fueron los gauchos de Güemes. Su historia está atravesada, su historia personal está atravesada por la política, atravesada pero por todos lados, ¿no? O sea, si decíamos que cualquier persona, vieron que cuando hablábamos de la guerra civil, en definitiva, del enfrentamiento entre unitarios y federales, decíamos que no había familia que haya quedado indemne de eso. Estoy hablando muy rápido, ¿no? Me parece que sí. Voy a tratar de hablar un poco más lento. Si decíamos que no había familia que hubiese salido indemne de eso, la vida de Juana Manuela Gorriti está atravesada por todos lados, ¿no? Por la política de la época. Porque era hija, su padre, además de ser uno de los diputados firmantes de la Declaración de la Independencia, era acérrimo unitario. Y era enemigo personal, no ya ni siquiera político, personal, en esos términos se dirimía la política de la época, ¿no? Diría Alperindón, y en los términos propios de la barbarie. Era enemigo personal de Facundo Quiroga. Eso produjo, el enfrentamiento con los federales, con Quiroga y sobre todo después con Rosas, produjo que se tuviesen que ir al exilio, toda la familia, en 1831. ¿Sí? El exilio lo hicieron en Bolivia. Allá en Bolivia, Juana Manuela contrajo matrimonio, se casó con otro militar, también atravesado por los avatares políticos de su país, en este caso de Bolivia, que fue el capitán Belzú. Belzú es parte de la historia grande de Bolivia, no necesariamente feliz, pero de la historia grande. Belzú trató de derrocar primero a Balivián, que era el presidente de Bolivia en ese momento, por lo cual, ahora no me acuerdo de la fecha, no me la anoté en ningún lado, no me la anoté en ningún lado, pero hacia fines de 1830 se tuvo que exiliar a Perú. Entonces, por supuesto, Juana Manuela se tuvo que exiliar con su marido. O sea, el exilio del exilio, ¿no? Se habían ido exiliados de Argentina, ahí ella se casó y de ahí se tuvo que ir exiliada, se tuvo que ir a Bolivia y de ahí a Perú, ¿no? El exilio adentro del exilio, es como una especie de pesadilla que no tiene retorno, no tiene fin. Belzú volvió a Bolivia en 1848 en un intento de tomar el poder, un intento que por supuesto salió mal, y ella se quedó en Lima. A partir de ahí tuvieron como una especie de separación de hecho, ¿no es cierto? Respecto del marido, porque el marido no volvió, digamos, si bien fracasó su toma del poder, se quedó en Bolivia conspirando, podríamos decir, conspirando para ver en qué momento podía hacerse del poder. Ella en Lima tuvo una carrera, ahí es donde empieza, digamos, su carrera como intelectual. Funda una escuela, la primera escuela mixta de Lima,
Y funda también un salón literario, un poco a la manera del salón literario de la generación del 37 de Buenos Aires. Ella funda el salón literario de Lima para ese momento. Ya se dedicaba concretamente a escribir, ya vivía por otro lado de su ingreso como docente y fundadora de la escuela esta que administraba. Belzú en 1865 vuelve a querer tomar el poder, lo logra, derroca a Melgarejo, que era el presidente de Bolivia para ese entonces, pero su intentona acaba pronto, Melgarejo retoma el poder y lo manda a matar, le corta la cabeza, ¿no? ¿Le corta la cabeza era? Bueno, ahora no me acuerdo, pero era una cosa así parecida, y deja de hecho exhibiendo el cadáver en plaza pública, hasta que Juana, pese a que estaban separados y todo, va a reclamar el cadáver, ¿no? Es el padre de sus hijos y demás. Hay una cita muy linda que le repiten en todos lados cuando se habla de Juana Manuela Gorriti, porque como decíamos, su historia es tan singular, tan llena de avatares. Fíjense lo que dice Juana sobre la muerte del marido. El 27 de marzo de 1865, 2 días después de la fecha de la carta de usted, Belzú, mi marido, el hombre que enlutó mi destino entero, vencedor de un combate en el que el pueblo derrocó al ejército, fue asesinado por el general que mandaba este. Vinieron a decirme que Belzú había caído atravesadas las sienes de un balazo. Y yo corrí en medio del combate. Llegué hasta donde yacía el desventurado ya cadáver, lo levanté en mis brazos y en ellos lo llevé a casa, a ese hogar que él había abandonado tanto tiempo hacía. Con mis manos lavé su ensangrentado cuerpo y acostándolo en su lecho mortuorio lo velé y no me aparté de él hasta que lo coloqué en la tumba. La misión de la esposa parecía ya acabada. Mas he aquí el pueblo que me rodea y me pide más. Me pide que lo vengue. Sí, lo vengaré con una noble y bella venganza, haciendo triunfar la causa del pueblo, que era la suya. Fíjense, ¿no? En términos literarios, para contar algo que es una tragedia personal. Es un poco... Esto también es como una especie de buena muestra de la pluma, un poco melodramática también de Juana Manuela Gorriti de la época. A partir de 1874, Juana vivió casi como alternando, piensa en los términos de esa época, ¿no? Que en el viaje, en lo que duraba igual, pero bueno, alternando entre Buenos Aires y Lima. Así, ahí fijó su residencia. ¿Qué nos importa de esta época? Que Juana Manuela Gorriti, a diferencia de todos los otros escritores que vimos en el siglo XIX, fue una escritora profesional. Quiero decir, vivía en parte de su escritura. Esto hasta el momento no lo habíamos visto. ¿Había algún otro escritor profesional? Puede ser algunos de los que trabajaban en los medios y demás, pero sin lugar a dudas este carácter de escritora, mujer, profesional, la singulariza también respecto del grueso de los intelectuales de su época. Editó algunos libros, entre ellos los más destacables son en 1845, el primero que editó, que se llama La Quena. La Quena está en el archivo que tengo, si les interesa, otra vez. Es una novela juvenil, romántica e interétnica, digamos, plantea como controversia el amor entre... Ahora no me acuerdo si el indio es ella o ella, no, ella o él, bueno, y un criollo. De 1865, como decía antes, es Sueños y Realidades, que es su libro más importante. Y es un libro emblemático de la época, quiero decir, tuvo bastante acogida para la época. Y sobre todo, ¿por qué? Porque qué novedad presenta, más allá del hecho de ser escrito por una mujer, que eso no alcanza para singularizarlo, presenta la novedad de que es el primer relato, es el primer conjunto de relatos, la primera antología de relatos fantásticos propiamente dicha argentina, ¿no? Vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de fantástico, cómo la crítica trabajó sobre el elemento fantástico y demás. En ese libro van a aparecer, por otro lado, los componentes, siempre trabajando desde la controversia, decíamos antes, ¿no? El amor interétnico. Ahí va a aparecer, por un lado, también el elemento andino. Quiero decir, va a aparecer fuertemente la influencia de su lugar de nacimiento y después de los lugares donde se desarrolló, ¿no? En Bolivia y en Perú. Y por otro lado, el componente femenino.
¿sí? Va a haber la mirada va a estar puesta también sobre las mujeres. Novedad total y absoluta, porque como ustedes habrán visto, en el Facundo casi que no hay mujeres, si hay es como están ahí atrás, no importan, no le interesan a nadie. En Mansilla ni hablar, en Mansilla es puro huevo, diría un amigo mío. Eh, eh, ¿Vieron lo que es en la ida de Martín Fierro, no es cierto? La figura de la mujer, de la China de Martín Fierro, también es un fantasma, algo que no aparece. Por eso, ¿no? Lo que hace Gabriela Cabezón Cámara. Ah, por cierto, conseguí el libro completo de la China Iron finalmente. Pirata, obvio, no le cuenten a nadie. Y lo reemplacé por el primer capítulo que había subido yo, que le había sacado fotos a mi libro. Les digo porque si buscan en el material de la clase pasada, lo van a encontrar ahí, ¿sí? Las aventuras de la China Iron, una novela muy, muy buena de Gabriela Cabezón Cámara, que busca un poco reponer, decíamos, la presencia de lo femenino también en el contexto de Argentina de 1800. En 1880 sacó otro libro que también es una novedad para la época, digo para que vean también el carácter vanguardista que tenía esta Juana Manuela, que se llamó La cocina ecléctica, así se llamaba, La cocina ecléctica. ¿Qué es la novedad que presenta? Bueno, es un libro de cocina, ¿no? Algo rarísimo, por lo pronto, como para el periodo y sobre todo para ella, que venía de un palo más intelectual, si se quiere. Y es, por otro lado, un documento para nosotros al día de hoy, un documento culinario del siglo XIX. Hay poco documento que recoja en realidad cuáles eran las formas de comer. Eso interesa sobre todo, no solo a la historia, a la antropología también, ¿no? Cuáles eran las formas en las que se preparaban los platos propiamente dichas del siglo XIX. Y este es uno de los documentos más importantes al respecto. Así que como ven, era muy ecléctica ella misma, Juana Manuela. Todo un personaje, ¿no? Bien, ahora vamos a ir como hace la propia Juana Manuela, vamos a ir desde lo general hacia lo particular, vamos a ir ahora hacia las interpretaciones teóricas, o por lo menos la interpretación teórica que a mí me interesa traer a colación, que tiene un poco que ver con el cuento que les mandé, La novia del muerto. Otra vez siento que estoy hablando muy rápido. Capaz que es mi percepción. La ventaja es que en YouTube ustedes pueden ralentar lo que yo digo. Hay una opción que es para pasarlo más lento. No lo hagan, por favor. Por favor, se los pido. No lo hagan. Pero sí. Me pasa normalmente igual, ¿eh? No crean, esto no tiene que ver con el hecho de que estoy hablando sola. También en clase a veces me cebo y termino hablando a los pedos y ustedes me tienen que decir, como me dicen unos alumnos de secundaria en general, me hacen así para que baje un poco la velocidad de lo que voy diciendo. Las interpretaciones teóricas, decía, sobre la obra de Juana Manuela Gorriti. Yo voy a seguir un texto particularmente. No hay tampoco tanto escrito porque, como decíamos antes, la historiografía se ocupó muy bien de ocultar los aportes de las mujeres, no solo de Juana Manuela, también del resto de las escritoras de la época, ¿no? Voy a seguir para eso, decía, un texto de Irene Coromina que se llama Gorriti y el Fantástico. Y ahí ya en el título transparenta un poco una de las hipótesis que va a tener el texto. El texto va a trabajar sobre dos constantes que observa Coromina en el libro, sobre todo en el libro Sueños y Realidades, que son la figura, por un lado, de la loca y por otro lado del fantasma, y los múltiples entrecruzamientos entre ambas figuras que propone. Quiero decir, si ustedes leen el resto de los cuentos de Sueños y Realidades, van a ver que hay algunas como constantes que se repiten. Por ejemplo, se repite esta especie de historia de amor entre un unitario y una federal, como es este caso, o al revés, ¿no? Un federal y una mujer y una unitaria. Son historias como de amor prohibido, de amores prohibidos y demás, que siempre terminan de forma trágica. En general atravesados, las mujeres, siempre el castigo por sobre el cuerpo femenino, va a decir Coromina después, es atravesado justamente por la idea de la locura o esta cosa fantasmática. ¿Qué es lo que sostiene Coromina? ¿Cuál es la hipótesis central del texto? Voy a ver si después lo puedo subir. Va a decir que el destino inequívoco de la mujer transgresora para el siglo XIX, por lo menos para la literatura, por lo menos en Gorriti, es alguno de esos dos. La locura o lo fantasmático, ¿no? Vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de fantasma en este caso concreto, porque ustedes me dirán, bueno, pero no hay algo así como una especie de sujeto
cubierto con una sábana que vaya transitando por el relato, o no hay un fantasma a la manera de Poe ni siquiera, ¿no? Que está escribiendo para la misma época. Vamos a ver igual un poco más adelante. En primer lugar, algo para mí que singulariza la obra de Gorriti respecto de otros autores, de los otros autores de la unidad 1, digamos, es que si bien en Gorriti también hay un uso intencional político de la literatura, lo que hace Gorriti, el paso que da más allá de eso, es que el uso intencional y político está dado a través de un género tradicionalmente concebido como no político, que es el género fantástico. Quiero decir, el género fantástico estamos acostumbrados a que nos digan, así dice la literatura seria del siglo XX, ¿no? La literatura comprometida del siglo XX, la literatura fantástica es, al igual que la literatura policial, por ejemplo, o la ciencia ficción, literatura pasatista, decían, ¿no? Porque, bueno, no trabaja sobre los grandes temas de la humanidad, por un lado, y por otro lado, elude algunos conflictos, algunos centros nodales literarios de la política. Eso opinaban muchos escritores de mediados del siglo XX, sobre todo los que pensaban que la escritura debía ser eminentemente una forma de militancia. Sin ir más lejos, Bertolt Brecht, ¿no? Digo, como para poner un ejemplo que quizás conozcan. Acá lo interesante es ver cómo la obra de Juana Manuela Gorriti propone, como en primera instancia, un entrecruzamiento como entre el programa político unitario, por supuesto, que siempre estamos viendo del mismo bando, el programa político y un programa estético que no excluye lo sobrenatural. Este entrecruzamiento, esto es lo que vamos a llamar fantástico político, que aparece acá apenas esbozado en Juana Manuela Gorriti, va a ser una característica también de la literatura latinoamericana, ¿sí? Quiero decir, los que cursan conmigo latinoamericana ya habrán empezado a entrever que en Latinoamérica, que ha tenido tradicionalmente una fuerte impronta, la literatura política, la política no ha estado reñida con el elemento fantástico, sino más bien al revés, ¿no? Yo siempre digo, siguiendo un poco lo que decía Liliana Bodoc, que pocas cosas hay en realidad, desde el vamos, desde como los cimientos ontológicos mismos del género, más político que el género fantástico. Pocas cosas hay más políticas que el género fantástico. ¿Por qué? Porque el género fantástico, por lo pronto, propone otras formas de organización del mundo, ¿no? Y en esa ruptura de las formas de organización del mundo hay algo que, además de ser eminentemente político, es necesariamente revolucionario, ¿sí? Quiero decir, el mundo no necesariamente tiene por qué ser de la manera en la que es. Eso es lo que viene a exhibirnos el género fantástico. ¿Se entiende? A lo mejor no viene per se a poner en tela de juicio la explotación del hombre por el hombre, ¿sí? Pero sí viene a ponernos de manifiesto que las cosas, el status quo de lo real, digamos, no es tal, ¿sí? Que todo es transformable. Como tal, para mí no hay nada más revolucionario que el género fantástico. Bien, perdón por un poco que me fui de tema, pero siempre vuelvo. Yo siempre vuelvo. Ustedes se pueden quedar tranquilos con eso. Yo siempre vuelvo. El tópico que va a trabajar nuestro cuento y que trabaja sobre el resto de los cuentos que eligió Coromina como su corpus es el tópico este de la mujer loca que se convierte en un fantasma literal o metafórico, ¿no? Todas las historias que atraviesan sueños y realidades son historias de amor en tiempos de guerra, contadas en tiempos de guerra, en las que la muerte del amado, en este caso la muerte de Horacio, enloquece, en definitiva, a la protagonista, que se convierte en fantasma. Esto es como una especie de cosa que se repite, ¿no? Para mí, este cuento tiene un par de cosas que lo singularizan, por eso lo elegí, pero todos, la estructura esta se repite en todos.
el elemento fantástico en nuestro cuento y en el resto siempre se revela recién en el desenlace de la historia, recién al final de la historia. Antes no aparece el elemento fantástico como una posibilidad. Eso es un uso, si se quiere, bastante como convencional del género fantástico, que aparece en algunos autores, en otros autores clásicos del género, como por ejemplo en algunos cuentos de Edgar Allan Poe. ¿Cómo explica Coromina? Yo no estoy tan segura de su hipótesis, pero se las cuento. De su subhipótesis, ¿no? Dijimos que la hipótesis central tenía que ver con el destino de la mujer transgresora y cuál era, ¿no? Ese destino posible. Una subhipótesis de las que aparecen en el texto se pregunta por lo mismo que hablábamos antes, ¿no es cierto? ¿Por qué Gorriti usa, a diferencia del resto de los autores que vimos nosotros en la unidad 1, ¿por qué Gorriti se da el lujo de incorporar el elemento fantástico en una trama eminentemente política? ¿Sí? Lo que dice Coromina, su respuesta a esto, dice que como Gorriti escribió sobre el rosismo, pero escribió tarde, es del 65, no sé, Amalia es del 55, o sea, 10 años antes, Amalia de José Mármol, un bodriazo, dicho sea de paso. Mi percepción personal, ¿no? Siempre es discutible. Dice, pudo prescindir, dice Coromina, del tono panfletario que sí necesitaban Echeverría y Sarmiento por ser contemporáneos del rosismo. Y pudo, por ende, como entretenerse en los meandros del género fantástico. Yo, como decía antes, no estoy tan segura porque no creo que el género fantástico sea una desviación de la denuncia política, sino que al revés, creo que lo que hace es subrayar la denuncia política. Pero esa es mi percepción sobre los hechos. Digamos, siempre trato de abonar en realidad a las interpretaciones de gente que sabe mucho más que yo, ¿no? Pero por las dudas se los tenía que plantear también mi discrepancia. Es interesante que también, a diferencia de los otros autores del periodo que vimos nosotros hasta acá, las pasiones que aparecen exaltadas en Coromina no son solamente las pasiones políticas, sino también las pasiones eróticas, ¿sí? Cosa que no aparece, por supuesto, digamos. Sarmiento está muy lejos de ser un escritor que pueda lidiar con las pasiones eróticas, y Echeverría, que estaba mucho más cerca de hacerlo, también eligió otras maneras de enfrentar incluso la cuestión amorosa. Las pasiones eróticas, ustedes habrán notado acá en La novia del muerto, el grado como de romanticismo, en el sentido del romanticismo, del movimiento romántico, quiero decir, de los personajes, ¿no? Que parecen no poder refrenar sus sentimientos, que son también sentimientos del orden de lo físico. Lo que quieren es tener sexo también, ¿no? Que eso es algo que me parece bastante controversial para la época. Y acá viene también, junto con esta idea del elemento erótico, que me parece formidable en el texto, también aparece otro de los puntos de transgresión a los que hacíamos mención. Porque ustedes vieron cómo es la trama, ¿no? De La novia del muerto. Vital, que viene de una familia federal, su padre es un montonero, se enamora de Horacio, que es este soldado unitario que despierta los suspiros de todas las mujeres del lugar. Ella se entera de que va a haber una emboscada, de que Quiroga, él mismo está planeando una emboscada hacia la soldadera militar, hacia los unitarios. Y cuando cree que va a poder, está como entre las dos lealtades, ¿no? La lealtad al padre, la lealtad a su novio. Hay ahí una cosa interesante también para pensar, ¿no? Sobre las lealtades, cuál es el lugar de la mujer y en qué medida, cuáles eran las posibilidades que tenía la mujer en contexto de guerra. Pero bueno, acá viene lo interesante. Ella se entera de esto, le va a avisar, pasan una serie de cosas en el medio, quedan en encontrarse esa noche para consumar su amor, o sea, para tener sexo, lo que los dos desesperadamente están anhelando.
Y esa noche se da la emboscada de Quiroga, lo matan al novio. El novio antes de morir, en una escena que me parece formidable por lo ambigua, y ahí también está el elemento fantástico en la ambigüedad, el novio está por morir y le da algo que no sabemos qué es a un cura. El cura va a la noche, estoy contando todo re chotamente, discúlpenme. El cura va a la noche, se hace pasar por Horacio, y tiene sexo con ella. Ella se despierta, vieron como una especie de confusión de la noche anterior, el anillo le comprueba que efectivamente Horacio había estado ahí, había estado con ella la noche anterior, y cuando tiene que ir a levantar a los muertos unitarios de la guerra y ve a Horacio, enloquece, ¿no? Porque enloquece no solo por, esto es lo interesante, no solo enloquece por, esto no lo plantea Coromina, ¿no? Cuando ella plantea el tema de la transgresión, no solo enloquece porque su amado ha muerto, su amado que era su rival político o el rival político de su familia en todo caso, ha muerto, sino que enloquece porque hay una disociación entre las percepciones de lo real, ¿sí? Quiero decir, ella tiene sexo con un tipo que después se entera que ya, o ella está segura de que tiene sexo con este tipo, que después se entera de que ya estaba muerto para ese momento. ¿Se entiende? Eso por eso decía, por eso me gusta este cuento más que el resto de los cuentos del libro, porque en realidad lo que hay también es una puesta en cuestión del estatus de lo real, y ella no enloquece solo por amor o por despecho, por lo que sea, ¿no? Enloquece concretamente porque lo que se pone en tensión y lo que se cuestiona es qué es la realidad, ¿sí? La realidad es el acto sexual, el goce, o la realidad es la muerte, ¿no? Parece un poco freudiano lo que digo, a priori, pero sabrán entender. Bien, por supuesto ella transida, atravesada por esta locura, ahí aparece como el elemento fantástico también de vuelta, ¿no? Esta idea de que no envejece, ¿no? Que aparece al final del texto, porque la locura le confiere como cierto estatus de inmortal, ¿no? Y eso es lo que quiere, lo que deja entrever el texto hacia el final. Ahora bien, espero no haberlos aburrido demasiado, les pido mil perdones. Trato de hacer lo mejor posible para que un sujeto hablando sea llevadero, pero no siempre me sale. ¿Por qué podemos pensar, y se pregunta también Coromina, y nos preguntamos nosotros, por qué la locura es el destino común de la mujer que pierde al hombre en medio de una guerra para Juana Manuela Gorriti? No cualquier hombre, ¿no? Un hombre que además es el enemigo político. Bueno, Rosalba Campra, una especialista del género fantástico, es extraordinaria. Hay los que están haciendo conmigo literatura latinoamericana, leímos ya algo sobre ella. Rosalba Campra dice que no hay género fantástico sin transgresión. O sea que esa transgresión, la transgresión de enamorarse de un tipo, del enemigo político, es necesaria, condición necesaria para que se cimente el fantástico. Campra, por supuesto, no está trabajando concretamente con este texto, sino con la tradición del género fantástico. Quiero decir, no hay fantástico en Frankenstein sin la voluntad manifiesta del doctor Frankenstein de competir, podríamos pensar, con los poderes divinos al crear vida de la materia inerte, ¿sí? Ahí hay una transgresión básica y hay una penalidad de esa transgresión que es en general el elemento fantástico. La transgresión, va a decir Coromina sobre esto, la transgresión particular, política, pero también erótica de la mujer en Gorriti no se paga con la muerte como se paga en los hombres, ¿sí? O sea, Vital y el resto de los que transgreden en sus cuentos mueren. Es como una especie de el castigo de la transgresión más tradicional. En el caso de las mujeres, sin embargo, esa transgresión no se paga con la muerte, sino con la locura y con las sucesivas metamorfosis fantasmagóricas, ¿sí? Quiero decir, en este caso es esta concreta, en otros es diferente, ¿no? Algo que acecha por las noches o que circula y demás.
Eso obedece también a una larga tradición, incluso dentro de la literatura fantástica. Quiero decir, Rosemary Jackson, otro exponente tradicional de la teoría sobre el género fantástico, lo va a sostener Rosemary Jackson es que el fantasma es una forma de representación literaria de la muerte. Quiero decir, el sujeto, como estoy diciendo, estoy reduciendo mucho una teoría mucho más interesante y compleja, ¿no? Pero como si la literatura no pudiese dar cuenta de esto que es el gran enigma de la humanidad, ¿no? La muerte, y entonces para dar cuenta de eso la metamorfosea, la transforma en una serie de símbolos. El símbolo del fantasma es el símbolo de la muerte por antonomasia en el género fantástico, según Rosemary Jackson. Las mujeres de Gorriti, Vital, para terminar, ¿no? Vital, en este caso, no son fantasmas literales, no son fantasmas, insisto, como decía antes, ¿no? Los de la sábana que acecha, no es el fantasma, ni siquiera el parodiado, ¿no? El fantasma de Canterville. Son, en lugar de eso, seres espectrales que están como a mitad de camino entre la vida y la muerte, que están transidos, como decíamos antes, atravesados por la locura. Esta necesidad de pagar o sea, entregar la cordura a cambio de la transgresión, obedece también a una mirada en general occidental sobre, o sea, a una mirada, mejor dicho, de Occidente sobre la mujer en los siglos XVIII y XIX. Tiene una larga tradición en la literatura esta figura de la loca, ¿no? De la loca, el castigo de la loca incontrolable, el castigo que es la locura, perdón. Pienso para eso en el gran prototipo de esa loca que es Berta, la de Jane Eyre. No sé si leyeron Jane Eyre, obra extraordinaria. A mí me gusta mucho la literatura del siglo XIX también. No solo la Argentina, como ven. En Jane Eyre está esta que es la primera mujer de... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el marido. Bueno. Que vive en el ático del castillo y que es una loca incontrolable, una loca frenética, un personaje extraordinario y un personaje que también ha sido muy analizado por la crítica literaria feminista, ¿sí? Hay un libro clásico de la teoría literaria feminista que se llama La loca del desván, que se llama así, por supuesto, por Berta, ¿sí? Pero que no trabaja solo sobre Berta, trabaja sobre el lugar de la mujer en la literatura del siglo XIX. Bien, eso entonces, algunas interpretaciones teóricas sobre nuestra querida Juana Manuela Gorriti. Espero que hayan percibido, yo lo que quería no era solamente dar cuenta de la obra de Gorriti, no solamente de este cuento, sino que perciban los contrastes entre lo que están haciendo Echeverría, Sarmiento, Mansilla, ¿no? Y lo que hace Gorriti, ¿sí? ¿Por qué llamamos? Que no es solamente el hecho de ser mujer, como que escribe la que lo establece en el margen, también, por ejemplo, su pertenencia genérica, ¿sí? Quiero decir, tiene lugar en la literatura seria, la literatura plagada de Echeverrías, de Sarmientos, sobre todo, de José Mármol y de Hernández. ¿Tiene lugar en esa literatura seria de denuncia el género fantástico? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, ¿sí? En el siglo XIX todos estos géneros son periféricos, ¿sí? Y están llamados a ser marginales. No es solamente la condición de mujer, de mujer del enunciador, la enunciadora en este caso, en el que lo pone en esa situación. Esto, por supuesto, siempre desde mi perspectiva y desde la perspectiva del programa que yo les planteo. Pueden estar de acuerdo o no, como siempre. Son bienvenidos los desacuerdos. Bien, antes de terminar quería, nada más que por deleite propio, leer para ustedes, iba a decir con ustedes, pero para ustedes, por lo menos el primer capítulo del cuento. Vieron que está dividido en pequeños capitulitos, y el último para trabajar algunas de las cosas que vimos. Me interesa, ¿por qué elijo el primero? Porque me interesa mucho que ustedes vean hasta qué punto algunas cosas como
que habíamos visto en Sarmiento eran como la forma canónica de narrar, esta idea de, y también lo habíamos visto en Echeverría, ¿no? Como de ir desde lo general hasta la particularidad concreta. Fíjense la forma en la que nos sitúa en espacio y en coordenada temporal. Le lleva 2 capítulos también a Juan Manuel Agorriti contarnos las temporadas, en las coordenadas, perdón, temporales y espaciales del cuento. Fíjense, quiero que vean eso también, ¿no? 1. En la deliciosa región que se extiende desde el confín boliviano hasta la línea patagónica, al centro de una comarca donde se hallan reunidas todas las bellezas de la creación, sobre una llanura surcada de cristalinas fuentes y perdida como el nido de un ave entre rosas y jazmines, fíjense el recurso, ¿no? El recurso de la comparación. La escritura de Juan Manuel Agorriti va a ser una escritura muy, muy florida, habrán observado, casi al punto de ser, como digo yo, uno y uno, un sustantivo, un adjetivo. Antes de juzgar con una perspectiva moderna a la escritora hay que tener en cuenta, y esto es lo más lindo, lo que nos revela sobre qué era ser considerado un buen escritor en ese momento. Un buen escritor era el que tenía estos recursos, el que tenía más vocabulario, el que tenía más capacidad de comparación, de metaforización, y que tenía más capacidad de adjetivación también, ¿sí? Perdón que me perdí ahora. Álzase una ciudad de aspecto oriental. Ya me interesa me interesa ¿por qué? Porque lo podemos vincular un poco con lo que habíamos visto sobre Sarmiento y la obsesión del romanticismo de este periodo por lo exótico, por el extrañamiento, por lo más exótico que era para ellos Oriente, ¿no? Esa especie de obsesión, lo que llamamos el orientalismo de Sarmiento. Sus blancas cúpulas se dibujan con primor sobre el verde oscuro de los bosques de naranjos que la circundan, cautivando las miradas del viajero que la contempla a lo lejos. Sus caminos, son avenidas de flores, su aire es tibio y fragante, sus días una irradiación de oro y azul, sus noches serenas, estrelladas, pobladas de música y de amorosos cantares. Fíjense hablando locus amoenus, ¿no? Como veíamos en Martín Fierro, el lugar del amor. Quien una vez la haya habitado no la olvida jamás. Y si un día volviera a ella, aunque Dios la hubiera quitado la luz a sus ojos, al aspirar su perfumada atmósfera, exclamará Tucumán. Fíjense, ahí desde lo general hacia lo particular, ¿no? Desde las llanuras que van desde Bolivia hasta la Patagonia, ¿sí? Hasta llegar a Tucumán. Aparte me encanta porque lo exótico es Tucumán. Es formidable el texto. Predestinada a grandes acontecimientos, su recinto ha sido el teatro, observen la palabra que utiliza, ¿no? El teatro de nuestras glorias y de nuestros infortunios. Allí el primer Congreso americano declaró nuestra independencia y allí comenzamos a llamarnos libres. Acá viene el discurso patriótico. Esto, lejos está de ser, digamos, hoy si le llegamos a algo parecido, pensaríamos que se trata de un texto simplemente un chauvinismo total y berreta. Es también una convención de la época, ¿sí? La recuperación, o sea, lograr hacer discurso patriótico en todo contexto es también un logro del siglo XIX. Recuerden, ¿no? Lo que dice Echeverría en El Matadero, cuando dicen los logros de nuestros abuelos que vinieron a turbar la Revolución de Mayo. Todos se consideran herederos de la Revolución de Mayo. Sí. Allí por primera vez desgarramos el fundón. Fíjense que dice desgarramos. Ahí hay una primera plural inclusiva, ¿no? El fundón del despotismo. Y por primera vez el valor americano postró a sus pies a los leones de Castilla. Allí la hidra de la guerra civil produjo los más horribles monstruos y los más nobles héroes. Allí, el caudillo del vandalaje, el sanguinario tigre de los llanos, vuelve a aparecer. Qué tipo formidable como aparece en toda la literatura del siglo XIX. No debe haber escrito una sola palabra de ficción y es el personaje por antonomasia, ¿no? El caudillo del vandalaje, el sanguinario tigre de los llanos, seguido de sus salvajes hordas, descendió un día de las agrestes cumbres de los Andes y cayendo de súbito sobre el ejército nacional adormecido en las delicias de aquella nueva Capúa, hizo de él una inmensa hecatombe. Hecatombe, usa esa palabra, qué formidable, qué extraordinaria. Imagen del Edén, el bien y el mal aspirando a poseerla, sostienen allí perpetua lucha. ¿Cuál triunfará? Este recurso retórico de preguntar
me parece bastante berreta, vamos a decir la verdad. Pero genera cierta tensión, supongo, lo habrá hecho para eso. Para... eh, y motiva la lectura, ¿no? Voy a leer, no llevo mucho tiempo, llevo 45 minutos, lo cual para mí es una ganga, así que me doy por ende el permiso a mí misma de leer para ustedes, como decía antes, los últimos 2 capítulos del cuento, que son el 7 y el 8. En la quinta del Ceibal, encerrada en su blanca alcoba de virgen, postrada de rodillas, pálida y trémula, la hija de Avendaño, o sea, Vital, pedía a su esposo a la madre de Dios, mientras su padre celebraba con los suyos en prolongado banquete el triunfo de su causa. Ya lo habían matado a Horacio, ¿no? Y ella no sabía y estaba en la casa rezando. Fíjense qué interesante este entrecruzamiento que se produce en la literatura de Juana Manuela Gorriti entre el discurso fantástico y el discurso cristiano, el discurso católico, ¿sí? Que parecen, por lo menos en apariencia, podrían ser hasta casi inconjugables. Sin embargo, ella logra muy bien hacer una amalgama de ambos. Ahora lo van a ver un poco más desarrollado, porque ahora parece medio falopa lo que estoy diciendo, pero lo van a ver más desarrollado. Devorando las angustias de su alma, sofocando sus sollozos para interrogar al silencio de la noche, esperaba por algún ruido exterior, que algún ruido exterior viniese a alumbrar su corazón con la luz de esperanza. Sin embargo, los dolores de aquel eterno día habían agotado sus cuerpos. Perdón, habían agotado... Hoy estoy... agotado sus fuerzas. Su cuerpo comenzaba a desfallecer y extrañas alucinaciones invadían su cerebro. ¿Por qué quería leer esto? Porque acaban a observar. Después viene la escena de sexo y demás, y la escena donde ella cuestiona el estatus, donde lo que se altera, lo que se le modifica el estatus de lo real, ¿no? Decimos siempre que para que se genere el fantástico, aquellos que tienen conmigo literatura latinoamericana, ya hablamos un poco de eso, para que se genere el fantástico tiene que generarse la vacilación propia del género, ¿sí? La vacilación de la que habla Todorov es la duda entre las dos explicaciones, la explicación real y la explicación sobrenatural. Las formas de lograr esa vacilación, esa duda en el lector son muchas. En primer lugar, siempre decimos, lo primero que tiene que vacilar es el texto. El personaje dentro del texto tiene que dudar entre las dos explicaciones. Desde el texto se contagia al lector. Y por otro lado, un recurso que suelen usar los escritores de fantástico, sobre todo en el siglo XIX, tiene que ver con lo que llamamos el narrador no confiable, ¿no? Esto que podríamos pensar también como el personaje no confiable, aquel a partir del cual leemos la historia, interpretamos nuestra historia, no es un tipo demasiado de fiarse. Siempre doy el mismo ejemplo, pero si ustedes leen los cuentos de Poe, el tipo, siempre el que nos cuenta la historia, es alguien que, ¿no? Su cordura deja bastante que desear. En El gato negro el tipo lo primero que hace en el primer párrafo es decir soy un enfermo, soy un alcohólico. Y después nos dice que el gato se quiso vengar y que qué sé yo. Y entonces uno lo lee también a la luz de esa desconfianza. Bueno, el gato se quiso vengar o qué sé yo, o vos sos un loco, ¿sí? Lo mismo pasa con... No sé, pienso ahora en otro cuento, en Descenso al Maelstrom, ¿no? También de Poe. El tipo, uno lo ve y el narrador dice, pero ¿cómo puede ser? Es un tipo que encaneció en un día, en 2 días. Se volvió canoso por completo. El tipo le dice, bueno, es que sufrí una fuertísima impresión. Y le cuenta ahí el maelstrom, este remolino que lo atrajo al barco y que llegó hasta los confines de la tierra. Lo digo así con enorme respeto. Todas las ideas de Poe me parecen las ideas más formidables de la literatura. Y uno lo lee eso a la luz de un tipo que sufrió una fuerte impresión, ¿sí? Una impresión capaz de dejarlo canoso de la noche a la mañana. Así que es un recurso muy propio de la época y del género, no de la época solamente, del género, ¿sí? Fíjense acá, lo primero que hace es decir, ella ya estaba tan exhausta, tan cansada de esperar noticias que había empezado a tener alucinaciones. ¿Cómo después no va a desconfiar de con quién había tenido sexo? ¿Sí? De repente sintió estremecerse todo su cuerpo. No podía dudar, alguien se acercaba. Hallábase en la oscuridad, pues para ocultar su vigilia había apagado la luz, pero vio distintamente una sombra que vino a interponerse entre la ventana y el débil resplandor de las estrellas. De allí, a poco sintió arrancar el barrote limado de la reja y un hombre se introdujo en el cuarto. Horacio,
quiso ella gritar, alzándose con esfuerzo del sillón en el que yacía para arrojarse al encuentro de su esposo. Pero unos labios ardientes sellaron sus labios, dos fuertes brazos ciñeron su cuerpo en un impetuoso abrazo, y el silencio volvió a mezclarse a la oscuridad en la misteriosa alcoba. Ahí hay unos 3 puntos suspensivos a los que vamos a llamar los 3 puntos pudorosos, porque evidentemente ahí es donde sucede, ahí es donde tienen sexo, ¿no? Es el equivalente al fundido a negro de las películas, vieron que ahora no tanto, pero cuando nosotros éramos, cuando yo era chica, no voy a hablar por ustedes, era muy habitual, ¿no? Que iban a tener sexo y la batalla fundía a negro. Y después estaban los dos ahí fumando en la cama. La fresca brisa del alba, agitando los destrenzados cabellos sobre la frente de Vital, la despertó. Hallábase sola. Ningún indicio en torno suyo revelaba la presencia de Ravelo, Horacio. De aquella ardiente noche no le quedaba sino un recuerdo helado y terrífico. Terrífico, dice acá, ¿vieron? Se ve que no estaba en la forma terrorífico. Observen, ¿no? El recuerdo helado de la ardiente noche, la contraposición. Digo, porque ahí también se empieza a cimentar el tembladeral que necesita el fantástico. ¿Había velado? ¿Había soñado? Extraño misterio. Al llevar la mano a la frente, Vital dio un grito y una inmensa alegría inundó su alma. Había encontrado en su dedo un anillo que ella dio a Ravelo en los primeros días de su amor. No había delirado, no había soñado. Aquel en cuyos brazos había dormido largas horas de dicha no era un fantasma de la muerte, era su esposo. Qué lindo pleonasmo, ¿no? Qué linda redundancia, el fantasma de la muerte. Era su esposo. Y aparte qué lindo avance en la trama, en realidad, porque en realidad, digamos, Horacio está muerto efectivamente, ella no lo sabe, pero Horacio está muerto. Si fuese algo con lo que ella tuvo sexo, sería un fantasma de la muerte, si fuese él, ¿no? Bueno, me enrosqué un poco, pero ustedes entienden la idea. La vieja tía vino a arrancar a la joven al arrobamiento que le absorbía. Vital, Vital, entró gritando la buena señora. Ven, hija mía, conmigo. Tu padre te permite hacer una obra de caridad. ¿Sabes de qué se trata? De dar sepultura a los desdichados unitarios que ayer fusilaron en la plaza. Nosotros ya sabemos, como lectores, que ahí está Horacio, ¿no? Es interesante la tensión que se sostiene entre lo que sabe el personaje y lo que sabe el lector. Siempre hay ahí un drama latente. Quiroga, consciente en que los entierren, a condición de que sean sus madres y sus esposas quienes los conduzcan a la tumba. Alma de peña, pobrecitos. Todo mi odio se ha convertido en piedad. Vamos, vamos, hija, a ayudar al cumplimiento de este deber doloroso. Vital suspiró pensando en los desventurados que iba a ver y siguió a su tía dando gracias a Dios por haber salvado a su esposo. La ciudad presentaba un espectáculo de desolación imposible de describir. Las calles estaban regadas de sangre, las casas abiertas y entregadas al pillaje. Largas hileras de mujeres enlutadas se dirigían exhalando lamentos a la plaza donde se hallaban los ensangrentados cadáveres de los suyos. Vital y su compañera, vieron, es medio como la escena del matadero, ¿no? Vital y su compañera siguieron aquel lúgubre convoy. Llegadas al sitio fatal donde se había hecho la horrible hecatombe, cada una de ellas, desgraciadas, buscó entre aquellos sangrientos restos a aquel que la muerte le había robado. De repente, Vital exhaló un grito y cayó sin sentido. Entre los cadáveres de 200 oficiales fusilados la víspera, había reconocido a su esposo. Había reconocido a su esposo y por otro lado el plan de ella, este plan que consistía en salvar a Horacio sin la necesidad de traicionar a su padre, pero entregando su propio cuerpo, digamos, en función de eso, no había funcionado. Es hermoso que en realidad en el texto no aparece nunca evidenciado, ¿no? La responsabilidad del cura en todo esto. Quiero decir, hay muchas y muy lindas, muy modernas, si se quiere, omisiones en el texto, dentro de todo lo mucho de la estética de la mostración, que es la estética del siglo XIX, que nosotros vimos sobre todo cuando veíamos a Echeverría, ¿no? Aparece esta opción que en este elemento fundamental queda como a responsabilidad del lector unir estos puntos, ¿se entiende, no? Unir el punto de el anillo, algo que le dio Vital, que le dio Horacio al cura, y el tipo que efectivamente va y tiene sexo con ella en esa noche y le deja un anillo. ¿Se entiende esto? A veces no estoy segura. Extraño poder mirar las caras de ustedes y ver si me dicen, es verdad, o me dicen, ¿qué estás hablando? Bueno.
El último capítulo, breve, y con esto termino, prometo. Desde ese día, Vital se volvió un ser fantástico. Fantástico es fantasmático en este caso también, que se deslizaba entre los vivientes como un alma en pena. Nunca se detuvo en parte alguna. Jamás el sueño vino a cerrar sus ojos. Su labio enmudeció, y sólo cuando al caer la tarde veía su propia sombra dibujarse en largas siluetas sobre la seca yerba de los campos, interrumpía su perpetuo silencio, exclamando con dulzura infinita: Horacio. Y los años transcurrieron sin cambiar en nada su extraña existencia. Los habitantes de los vecinos campos la encuentran todavía en las noches de estío, a la luz de la luna, bajo la fronda perfumada de los naranjos, vagar pálida pero serena, tejiendo coronas de azares que coloca enseguida sobre su cabellera, negra aún, no encaneció, Chan. Pues el tiempo, cuya huella es tan profunda, ha pasado sin tocar ni con la extremidad de su ala esa frente blanca y tersa, después de 30 años de demencia. Pasó el tiempo y ella está idéntica, ¿no? El elemento fantástico. La demencia es una forma, la locura es una forma de la eternidad, ¿no? Una forma del sin tiempo. ¿Quién sabe si ese misterio que los hombres llaman con tanto terror locura no es muchas veces la visión anticipada de la eterna felicidad? Con eso concluye el texto, con una declamación que un poco evidencia el resorte de cómo funciona. Bien, antes de dejarlos y dejarlas con las lecturas y las cosas, quería hablar un poco sobre la consigna de hoy. La consigna de hoy no va a ser una consigna de escritura creativa, también un poco a instancias de las charlas con el resto de los colegas y de la charla con Graciela Montenegro. Quedamos en que al final de cada unidad vamos a hacer una especie de pequeño trabajo de síntesis sobre esa unidad, porque justamente no podemos estar seguros de que ustedes hayan entendido algo, o qué es lo que entendieron, por lo menos, de eso que estuvimos viendo. Así que el trabajo va a ser un trabajo sencillo. Yo les voy a dejar una entrevista, que es una entrevista que íbamos a leer de todos modos, que es una entrevista conjunta a dos escritores argentinos, a Martín Coan, de quien ustedes ya leyeron El amor, cuando vimos Martín Fierro, y Carlos Gamerro. Los dos son escritores que además trabajan en el lado de la crítica literaria, o sea, tienen como una especie de afición por la crítica literaria, y los dos tienen un vínculo muy estrecho con la literatura argentina del siglo XIX. La entrevista van a ver ustedes que trabaja bastante sobre eso y trabaja también sobre otras cosas. Yo se las dejo entera. Mi idea es que ustedes tomen de esa entrevista 3 o 4 fragmentos, citas que les interesen, los pongan, los copien y los peguen en otro archivo, y a cada una de esas intervenciones que ustedes eligieron me expliquen por qué, en qué medida eso les hizo pensar alguna cosa. Traten de pensar en la medida de lo que estuvimos leyendo, en la medida de los textos que leímos. Van a ver que dicen cosas sobre Echeverría, dicen cosas sobre Sarmiento, sobre Hernández. Bueno, no van a hablar de Juana Manuela Gorriti, fíjense como en el fondo estábamos siempre hablando del margen, ¿no? Incluso al día de hoy. Bien, pero me interesa que ustedes extraigan como 4 ideas que les interesen y las hagan dialogar con lo que estuvimos viendo, ¿sí? Es un párrafo por cada una de esas ideas, no más. Fíjense lo que a ustedes les lleve, mejor dicho, manéjense como quieran al respecto, pero donde digan, bueno, también pueden ser ideas que no les hayan interesado, o sea, que les parezcan que están mal, que no tienen que ver con la experiencia de lectura que ustedes hicieron o lo que vimos acá. Quiero decir, 4 ideas que a ustedes les parezcan interesantes de ese texto y desarrollar qué pensaron en función de eso, ¿sí? Esto como a manera de cierre de la unidad 1, que es la unidad del siglo XIX. La próxima clase nosotros vamos a tener el taller de poesía. No les voy a decir sobre quién, porque el taller de poesía es secreto. es la clave, es el secreto. Vamos a tener taller de poesía por Zoom, supongo por Zoom. Después ustedes me dirán si les está sirviendo mejor otra aplicación, como esa Jitsi o como Google Meet, alguna de esas. Ustedes me dirán, yo uso la que a ustedes se les parezca mejor, porque yo más o menos manejo todas. Manejo igual de mal todas, digamos. Vamos a hacer una mecánica parecida a la del taller sobre Hellman, ¿sí? ¿Algo más tenía para decirles? Creo que no. Bueno, entonces, hoy, Juana Manuela, cerramos unidad 1.
La próxima clase va a ser taller de lectura de poesía. Y tienen esta consigna de escritura, por lo pronto, que es la consigna de cierre. ¿Está bien? Bueno, espero que les haya gustado la clase. A mí me gusta dar Juana Manuela Gorriti, siento que hay poco dicho sobre ella y entonces eso también me entusiasma. Yo me entusiasmo con facilidad, igual habrán visto. Y bueno, ahí están mis hijos gritando de vuelta. Bueno, espero que esté todo bien. Cualquier cosa me escriben, yo siempre estoy feliz de recibir los mensajes de ustedes, feliz de la vida. Y me cuentan qué les parece. Creo que estoy al día ya con las correcciones de esta materia. Si hay alguien a quien no le llegó la corrección de alguno de sus textos, me lo hace saber. Creo que estoy al día, no me falta nada. Siempre sepan que la corrección... Ay, parece, no termino más. Me estoy despidiendo hace 5 minutos, qué horror. Soy de esa gente. Siempre sepan que la corrección es un punto de vista solamente, es la historia de una lectura, mi lectura, que no vale más que ninguna otra, es solamente la mía. Así que eso es discutible, es conversable. Salvo las cuestiones de normativa, que las pongo porque, aparte ustedes saben que como yo trabajo de corregir, las pongo porque compulsivamente necesito hacerlo, ¿no? El resto de las cosas son todas discutibles y conversables. Bien, nos vemos entonces. Que estén muy bien. Beso grande y cuídense, ¿eh? Cuídense.